Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Mesoamérica. En Mesoamérica, el término Mesoamérica se deriva del griego mesa o mitad y significa mitad de América. Algunas de las civilizaciones antiguas más importantes vivieron en esta zona, como los aztecas, olmecas, mayas, zapotecas y teotihuacanos. Desarrollaron sociedades complejas, con arte y tecnologías desarrolladas. Cada cultura tenía sus peculiaridades, aunque tenían algunas características en común: una dieta basada en maíz, frijoles y calabaza, mitos de sus orígenes similares, un calendario, sistema de escritura, sacrificios humanos, entre otros. La Mesoamérica se dividía en 3 periodos. El primero es el periodo preclásico, que se dio desde 1500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. El periodo clásico, que se dio 200 años después de Cristo hasta 900 años después de Cristo. El periodo postclásico se dio desde el año 900 después de Cristo hasta la conquista de América. Su ubicación: Mesoamérica se extiende desde la parte meridional de México hasta América Central, ocupando los actuales Guatemala, El Salvador, Belice y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las ciencias encontraron un desarrollo particular en las civilizaciones de Mesoamérica. Por ejemplo, la medicina se desarrolló por 2 vías: la mágica, que se basaba en la chamánica, y la pragmática, que se basaba en la naturalista. Siguiendo con la exposición, voy a dar a conocer un poco más acerca sobre la religión politeísta. Bueno, dice que sus primeros dioses se relacionaban con los elementos naturales: el fuego, la tierra, el agua y animales. Luego incorporaron divinidades astrales, como el sol, la luna, las constelaciones y otros planetas. Tenemos el siguiente tema, que son los sacrificios humanos que realizaban esa civilización y de por qué lo hacían. Bueno, aquí dice: este era un acto con significado religioso, pero también político, porque se creía que con ellos se renueva la energía cósmica y al mismo tiempo se mantiene el orden divino establecido. El poder vital que le atribuían a la sangre les hacía creer que derramándola revitalizarían a los dioses, a la tierra y a la flora y a la fauna. La escritura de esta civilización. Bueno, la escritura también floreció en esta civilización y fue estudiado en el año 1566 por un obispo español que es llamado Diego de Landa, quien describió el calendario maya con sus dibujos incluidos. De hecho, los estudios consideran que las fechas son los glifos más fáciles de identificar en las inscripciones de piedra, por las barras y puntos, utilizando como símbolos numéricos. Las características comunes a esos sistemas de escritura en Mesoamérica eran la combinación de pictografía, elementos fonéticos, uso de calendario de 260 días, la conexión de escritura, calendario y reinados. Como siguiente tema tenemos el calendario. Bueno, esta civilización creó 2 calendarios. El primer calendario fue de 260 días. ¿Ya? Este calendario de 260 días se empleaba o se usaba para descifrar e indicar las profecías divinas y para registrar fechas históricas. También se utilizaban para conmemorar nacimientos, matrimonios, muertes y aniversarios. El calendario de 260 días comenzó a usarse en el año 1200 a.C. y también indicaba las mejores fechas para cultivar. El segundo calendario es de 365 días, que actualmente se sigue empleando. Bueno, eso es todos los temas que he dado a conocer en esta breve exposición. A continuación le paso a mi siguiente compañera.
Muchas gracias, compañera. En esta oportunidad, la estudiante Dexi Morelia Swing Apolinario de la especialidad de Ciencias Sociales B le estará explicando división social. División social predominante en Mesoamérica ponía a los sacerdotes y a los grandes guerreros en la cúspide de la pirámide. Sin embargo, los artesanos y los campesinos estaban en un estrato inferior, es decir, como eran los de la más baja escala. Como primera escala tenemos a los sacerdotes, después venían los guerreros, después los nobles, después los artesanos y los comerciantes, y los campesinos eran de la escala inferior, es decir, de la última escala. Ahora veremos su arquitectura. ¿Cuál era la arquitectura que se hacía en Mesoamérica? Dice: en Mesoamérica el desarrollo de la medicina y de la agricultura favorecieron el aumento de la población, y esto hizo urgente la necesidad de aprovechar el agua, por lo que empezaron a construir ingeniosas formas de hacerlo. También la religión los llevó a construir enormes y complejas edificaciones en honor a sus dioses, es decir, su arquitectura estaba basada o estaba dedicada a sus dioses, porque en eso ellos se basaban, a sus dioses. Entonces, de acuerdo a lo que ellos creían que eran sus dioses, hacían sus arquitecturas. Ahora veremos el nahualismo. ¿Qué era el nahualismo? Dice: fue una práctica común en estos pueblos y consistía en recubrirse con un aspecto animal. Este acto representaba la capacidad de encarnación en el animal del hombre y viceversa, pero también querían expresar su creencia de que se puede ser hombre y animal al mismo tiempo. Es decir, estas culturas creían que el hombre puede ser hombre y animal al mismo tiempo, es decir, creían en la encarnación. Como último tenemos a la economía. ¿Cuál era la economía en que se basaban estas culturas para poder sustituirse? Dice: debido a la biodiversidad y a la riqueza de la tierra que componen esta zona, la agricultura fue el motor principal de su desarrollo. Un rasgo muy distinto fue la creación, la domesticación, el cultivo y la comercialización del maíz. De hecho, el maíz fue la base de la alimentación de los habitantes de este territorio durante la época prehispánica. El cultivo de este cereal trajo consigo el desarrollo tecnológico relacionado con las técnicas de la siembra y el proceso de la nixtamalización. La intensificación de la agricultura les permitió producir excelentes alimentos que ayudó a sobrevivir a los periodos de sequía, y también motivó un sedentarismo. Es decir, que como primer punto, ¿cuál era su economía? Pues su economía se basaba principalmente en la comercialización del maíz, y en la agricultura se basaban ellos, es decir, cosechaban para poder venderlo, y de esa forma conseguían, ganaban más, pero también de esa forma se alimentaban también, que el maíz, como podemos ver, era el principal fuente de su alimentación. Pero sin embargo, todo esto motivó al sedentarismo. ¿Y qué es el sedentarismo? Es decir, que propició que estas culturas puedan habitar en un lugar determinado, es decir, estar estable en un lugar determinado, no parar de un lugar a otro. Es decir, es acá donde ya se comienza a ver el sedentarismo, es decir, a habitar en determinados territorios para que puedan sobrevivir. Muchas gracias, y ahora hablaremos de lo que es el clima. En esta región del planeta predomina el clima tropical. Cuando hablamos de predominio del clima tropical, se encuentra en la selva baja o en la selva alta. Pero sin embargo, hay zonas del centro, del norte, que puede observar un clima más templado y cálido, con cierta la humedad. Asimismo, hacia la península de Yucatán existe un clima mucho más cálido. Un ejemplo de esa diversidad de climas de Mesoamérica está en las zonas muy altas, conformadas por las formaciones montañosas que superan los 1000 metros sobre el nivel de mar. Estas zonas son posibles de encontrarse espacios en los que da la lluvia constante y el clima es considerado agradable.
como el caso del lobo oriental del volcán. En cambio, en el lado oeste del mismo volcán se encuentra una zona mucho más árida, con muchas pocas precipitaciones. Eso se debe por la altura que es, ¿no? Sabemos que en la costa, más que todo en la sierra, no tanto llueve, más que todo hace friaje o cae granizo. Es al respecto del clima. Pero ahora queremos hablar lo que es del relieve, ¿no? El relieve es una característica de climas. El relieve de Mesoamérica. ¿Por qué hablamos de Mesoamérica? Porque es un conjunto, ¿no?, de civilizaciones que han pasado ya años atrás y que han podido emplear lo que es el relieve, que son, como conocemos, las zonas altas y las zonas bajas. Si hablamos de las zonas altas de Mesoamérica, son emblemáticas las cadenas montañosas. ¿Por qué? Porque son las cosas que uno se ve ahí, son más elevadas, la selva alta, ¿no? Hay cerros que están cubiertos de vegetación. Y cuando hablamos de la zona baja, ya se incluye a nuestro espacio donde vivió en la selva baja, como es la región Loreto y otras selvas más de la Amazonía y otras cuencas, ¿no?, de otros países como abarca el Perú, Colombia, Ecuador, Brasil. La Amazonía es inmenso. Entonces todas esas cosas uno se ha podido ver y poder desarrollar este tema de suma importancia, ¿no? Y sin más otro preámbulo, agradecemos su atención por esta pequeña exposición que hemos podido brindar a ustedes. En conclusión, todos los temas tratados son de suma importancia para nuestra formación personal, profesional y sociocomunitaria. Gracias.